martes a las 11 horas por Radio Palermo 94.7. 4 de noviembre, la comparsita Rock 72 en Ciudad Cultural Conex. Circunvalación. La comparsita Rock 72 presenta su tercer trabajo discográfico, Máquina de Sentimientos contra el Viento. Engranajes de la máquina de sentimientos contra el viento. Viernes 4 de noviembre a partir de la medianoche en el Conex. Sarmiento 3131, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Anticipadas en los lugares de siempre o por sistema Ticketek. Una fiesta imperdible. La comparsita Rock 72. 4 de noviembre en el Conex. Todos los martes, de 21 a 22 horas, Con Luz Propia. un espacio donde podrás reencontrarte Con tus ángeles, con tus guías personales, con tu yo superior. con luz propia. Con la conducción de Claudia De Brasi y Laura Luiselo. Un programa Hecho con amor, y conciencia con luz. propia. No se pierdan con Luz Propia. Resumen semanal. El resumen de las noticias más importantes de la semana en una sola hora. Resumen semanal. Los viernes a las 20. Resumen semanal. Para repensar lo que pasó. Desde Buenos Aires y hacia todo el mundo, RPLM 94.7. RPLM. Radio Palermo. Producciones independientes. Hay caminos que se transitan con dudas, inquietudes. Hay desafíos que requieren nuestra máxima actitud. Ramón de Campo Amor decía: nada es verdad, ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. El Observatorio del Trabajo. El Observatorio del Trabajo, un lugar donde las distintas formas de ver convergen. Información, capacitación y desarrollo, investigación, gestión de talento, salud, inserción social, trabajo, salud, trabajo voluntario y solidario, empresariado, políticas de empleo, recursos humanos, sindicalismo, turismo y recreación, reclutamiento y búsquedas laborales. El Observatorio del Trabajo. El Observatorio del Trabajo, un despliegue de noticias nacionales e internacionales, entrevistas, invitados y lo más importante, tu participación. El Observatorio del Trabajo. Conducción: Juan Domingo Palermo. Co-conducción: Jorge Potente. Operación técnica: Tomás Silverberg. Asistente de producción: Mariel Maldonado. Dirección comercial: María Eva Palermo. Idea y realización general: licenciado Juan Domingo Palermo. ¿Estás preparado? Este es tu ticket. Aquí comienza el Observatorio del Trabajo. El Observatorio del Trabajo. 7ª temporada. El Observatorio del Trabajo. Más que una mirada. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos una semana más aquí en una nueva edición del Observatorio del Trabajo en la Argentina, programa que conduce Juan Domingo Palermo y quien les habla, Jorge Alberto Potente. Hoy la conducción continuará a mi cargo, aunque esperamos poder establecer hoy una comunicación vía Skype con Juan Domingo Palermo, que ya está retornando a Argentina de su periplo por España. Como todas las emisiones, tendremos nuestro compacto de noticias, en donde compilamos aquellas noticias que se destacaron por indicar tendencias de lo que ocurre y sucederá en el dinámico mundo del trabajo y del empleo. Y además, tendremos nuestro tema de investigación semanal, un tópico que tiene que ver con la realidad actual de uno de los tantos aspectos que afectan al mundo del trabajo. Este programa lo dedicaremos a un aspecto que, bien desarrollado, podría ser muy valioso para la generación de riquezas y puestos de trabajo para nuestro país. Se trata de las zonas francas, para lo cual tendremos el aporte
de un experto en el tema para que enriquezca la investigación que hemos desarrollado. En este caso compartiremos en la segunda parte del programa un reportaje que hiciera el licenciado Palermo a la doctora Rosa Eguizábal Gándara, que es directora de promoción económica del consorcio Zona Franca de Vigo. Vigo tiene una de las 6 zonas francas que hay en España. Las otras son en Barcelona, Cádiz, Las Palmas, en el archipiélago de la Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y Sevilla. Les comento que aquí en Argentina hay zonas francas y sus resultados han sido dispares. Un buen comienzo es explicarles específicamente qué es una zona franca para la legislación argentina. A ver, una zona franca es un espacio en el cual la mercadería no debe pasar por un control aduanero, y tanto su introducción, es decir, lo que llamaríamos importación, como su extracción, o llamémoslo exportación, no pagan impuestos. No están gravadas por tributos, salvo los específicos que tengan esa zona. Y tampoco están alcanzadas por prohibiciones de tipo económico. Entendamos prohibiciones económicas, no es que puede entrar y salir cualquier cosa. Son toda clase de mercancías, de servicios, pero hay lógicas excepciones. No se puede trabajar mercancías como armamentos, municiones, drogas, cosas que afecten la moral, la salud, la sanidad vegetal, la sanidad animal del país, la preservación del medio ambiente. El objetivo de estas zonas francas es fomentar el comercio y la actividad industrial de cara a la exportación. ¿Y cómo es esto? A través de la reducción de costos y la simplificación de los procedimientos administrativos. Y además muchas veces ofreciendo incentivos fiscales. ¿Y cómo se determina la institución de una zona franca? Es por acuerdo del Poder Ejecutivo Nacional junto con los gobiernos provinciales, que establecen esas áreas ubicadas en regiones que se consideran estratégicas, que puede ser, por ejemplo, un puerto, que puede ser una zona cercana a una frontera de otro país. Por ejemplo, en Iguazú hay un tipo de zona franca especial que es de tipo minorista, para evitar que la gente vaya a comprar todo a Brasil o a Paraguay, que el argentino vaya y compre en esa zona directamente. Es más, en este momento hay una movida en la provincia de Neuquén que quieren hacer algo parecido. Por ahí se ha postulado Villa La Angostura, que ellos están a 30 kilómetros de Chile y sufren el desangramiento de que la gente el fin de semana, lo han visto por la televisión, las colas que hay para cruzar a Encarnación en Paraguay. Bueno, lo mismo pasa para Chile, en Mendoza, en Neuquén, en el caso del Paso Zamoré de Villa La Angostura, no me acuerdo cómo se llama, el Maluil Malal, una cosa así se llama, el que está al lado del volcán Lanín, para la gente que está un poco más al norte de Neuquén. Y se van a comprar el fin de semana a Chile, desde comestibles, ropas hasta televisores. Entonces, bueno, es una de las alternativas. ¿Y qué se puede hacer dentro de una zona franca? Bueno, la primera tarea básica es almacenamiento, es decir, la mercadería permanece a la espera de un destino sin tener que pagar los impuestos. Cuando vos importás algo, supongamos que es para el mercado interno, vos una vez que está el despacho de aduana tenés que retirarlo porque ya tenés los impuestos corriendo. En cambio acá lo podés mantener por N tiempo y después disponerlo, que puede ser para distintas cosas, como por ejemplo comercializarlo en el estado que está, ya sea en el país o en el exterior. Dentro de las actividades de comercialización también está la posibilidad de fraccionarlas, envasarlas o integrarla a otro producto, es decir, procesos de industrialización. Hasta acá, más o menos, sería el espíritu de la ley. Recién dije exención de impuestos aduaneros y además las industrias radicadas en esas áreas
También tiene exenciones de impuestos nacionales, por ejemplo, sobre servicios. Todos cuando pagamos la luz, el gas, el agua, etcétera, pagamos impuestos, además del consumo. Bueno, ellos también están exentos de eso. En el país hay, creo que son 11 zonas francas. Y ustedes dirán, no saben la cifra exacta, es que en realidad, cuando se hizo la ley, en realidad la ley de origen, creo que de origen era del año 1907 la idea. Pero recién la terminaron promulgando en 1994, así que ya pueden irse dando la idea que la ley arrancó vieja. Y mucha del espíritu era que en cada provincia hubiera una zona franca, tendría que haber una en cada una de las provincias, y en la práctica hay solo 10 u 11. Y de ellas la más importante es la zona franca llamada La Plata, que en realidad está en Ensenada, provincia de Buenos Aires, que prácticamente concentra, por ahí he leído, el 90% de todo el movimiento de zonas francas en el país. ¿Por qué? Bueno, en gran medida porque está favorecida por una combinación de tener puerto y una rápida salida de lo que produce, de lo que almacena en su interior, porque el centro consumidor está inmediatamente transpone la frontera, porque están entrando al código aduanero argentino, y el centro de consumo está ahí, en La Plata, en el Gran La Plata, en el Gran Buenos Aires y en Buenos Aires. También hay en Comodoro Rivadavia, hay en Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, en General Pico, La Pampa, provincia de donde es nuestra asistente, Luján de Cuyo en Mendoza, Iguazú, la que nombré, Justo Darat en San Luis, Cruz Alta en Tucumán, y después hay otra en Salta y Córdoba, y no me acuerdo otra. Pero en general, y habiendo transcurrido ya 22 años de la promulgación de la ley, se crearon muchas menos zonas francas de las que se esperaran, y las que se inauguraron no han cumplido con las expectativas de fomentar la industria como se esperaba. Nuestras zonas francas son en la práctica, la mayoría, diría casi todas, meros depósitos fiscales, que no producen, como se había esperado, mercancías, en las que solo se desarrollan tareas simples como lo que decía, un fraccionado, un envasado. Por eso es interesante saber qué están haciendo en otros países, porque las zonas francas mueven prácticamente el 30% fácil del comercio internacional, se mueven en zonas francas. Y, por ejemplo, en Latinoamérica hay 400 zonas francas que dan trabajo a 760.000 personas. No tengo la cifra de Argentina, no está publicada, pero creo que en las 11 zonas francas argentinas, si hay 2.000 empleados es mucho. Para que se den una idea, en Chile hay 2 zonas francas y tienen 17.000 empleados. En Brasil tienen una en Manaus que tiene 100.000 empleados. Miren la cantidad de puestos de trabajo que se puede generar en una zona franca bien organizada, bien pensada y con una legislación adecuada. Imagínense si las 11 zonas que tenemos pudieran trabajar a pleno. Imagínense si hubiera en cada provincia, ¿no? Pero el hecho de tener una zona franca, el instituirla, no significa que va a venir el mundo entero a poner su fábrica dentro de ella. En esta época que se estila tanto repetir lo de la lluvia de inversiones, debemos entender que hacer una inversión es algo mucho más complicado de lo que la gente piensa. Algunos creen que decidir poner una fábrica en otro país que no es el tuyo es algo de impulso, de emociones. La integración a la Argentina en el mundo, que está cada vez más globalizado y más competitivo, necesita políticas claras que promuevan el crecimiento económico, con énfasis en la generación de valor agregado, orientadas al desarrollo sostenible y que impulsen la generación de mejores empleos para favorecer la calidad de vida de sus habitantes. Quédense pensando un poquito en estas ideas, que vamos a volver sobre el tema, pero primero vamos a cumplir con nuestro habitual
compacto de noticias. Hoy en la producción, en la operación técnica, Mariano Asimut. Por favor, Mariano, vamos al compacto. Entérate de todo, sacate las dudas, informate. Visítanos en www.elobservatoriodeltrabajo.org. De lunes a lunes, día tras día, para que estés enterado de las noticias más destacadas del trabajo y el empleo, te presentamos el Compacto de Noticias. Compacto de Noticias. Positiva participación de la Argentina en la CIAL. Así fue calificada por Ulises Forte, presidente del Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna Argentina, IPCBA, su sigla, sobre la participación en la CIAL 2016, la Feria Internacional de Alimentos y Bebidas más importante del mundo que se desarrolló en París. Nuestros exportadores, indicó Forte, recibieron un nivel de consulta similar al de ediciones anteriores y realizaron más negocios que las empresas de países competidores. A la vez, se destacó la estabilidad de los precios a pesar de los problemas monetarios que atraviesa Europa debido al Brexit. Jorge Torelli, que es el vicepresidente de ese instituto, aseguró que la feria colmó las expectativas de los industriales argentinos porque quedó claro nuevamente el gran interés por la carne argentina y porque no hubo descenso en los precios. Se concretaron encuentros además con las cámaras de importadores de la Unión Europea, con el MIL Australia y la Organización Internacional de Sanidad Animal, además de recibir la visita en el stand del presidente de la Oficina Internacional Permanente de la Carne, Guillaume Roux. Lanzan una exposición global de alimentos en Argentina. Ligado con lo que estábamos recién oyendo. La exposición fue presentada en la Embajada Argentina en París en el marco de la misión argentina en este Salón de la Alimentación CIAL que antes mencionáramos. La primera edición de Expo Alimentos y Tendencias se realizará en noviembre del año que viene y buscará promover la inserción internacional agroindustrial, defender la competencia y federalizar la producción. Todo esto mejorando la competitividad de los sectores productivos, fortaleciendo las cadenas de valor, fomentando la innovación y la productividad de sus actores y estimulando el emprendedurismo. Los organizadores afirman que la industria alimenticia local cuenta con ventajas competitivas en ciertos sectores en los que está en condiciones de conquistar mercados internacionales. Argentina es una de las tres potencias, por ejemplo, obviamente en soja, junto a Brasil y Estados Unidos. Tras la quita de retenciones, recuperó su lugar como exportador de maíz. Este año será el segundo exportador en todo el mundo. Y se trabaja para recuperar un lugar destacado en el comercio internacional de carnes. El aumento de la población mundial, argumentaron, puede convertir finalmente a nuestro país en el supermercado del mundo, aportando a uno de los desafíos de la agenda internacional, como es la seguridad alimentaria. $4 millones de trabajadores están en negro. El empleo en negro se mantiene alto y afecta al 33,4% de los trabajadores asalariados, según cifras del segundo trimestre de 2016 que difundió el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, INDEC. En el cono urbano bonaerense, el trabajo en negro se ubica en el 37,9% y el máximo
se refleja en la región del noroeste del país con el 39%. La región con menor nivel de trabajo en negro es la región patagónica con el 16%. Esto significa que 4 millones de asalariados están trabajando en la informalidad. Es decir, no tienen aportes jubilatorios, ni aportes a sistemas de salud, ni seguro de riesgo de trabajo, y en su gran mayoría cobran menos que los empleados registrados. En tanto, el INDEC también informó que el desempleo promedio es del 9,3%, que sumaría 1.600.000 personas sin empleo, pero que están buscando trabajo. Sin embargo, considerándolo por sexo, el desempleo en las mujeres sube al 10,5%, mientras entre los varones es del 8,5%. Y por edades, el desempleo afecta a los más jóvenes de hasta 29 años, que alcanza el 16,6% en los varones y el 22,3% entre las mujeres de ese percentil de edad. Así que la desocupación está afectando a los jóvenes y muy especialmente a las mujeres jóvenes. Además, a ese 9,3% de desocupados en general, hay que sumar un 11,1% de subocupados, que se entiende por subocupado aquellos que tienen algún tipo de trabajo, pero desarrollan menos horas de trabajo de las que estarían dispuestos. Cae la producción de vinos en Argentina. La producción vitivinícola alcanzaría durante el año 2016 los 8,8 millones de hectolitros de vino, cifra que experimenta una caída cercana del 35% anual respecto a los 13,5 millones de hectolitros obtenidos en el año 2015. Así lo informó un estudio de la Organización Internacional de la Viña y el Vino, OIV, según sus siglas en francés, una entidad que tiene sede en París. Por esto, Argentina, que habitualmente ocupaba el 5º lugar en el ranking de países productores de vino, cayó al 9º lugar, siendo superada por Chile, Australia, China y Sudáfrica, que habitualmente se ubican por debajo de Argentina en el listado internacional. La última vendimia ha sido la peor en medio siglo debido a factores climáticos. Hubo abundantes lluvias registradas en el periodo febrero-marzo, que permitió la proliferación de enfermedades y una marcada pérdida de productividad. A nivel mundial, la producción de vinos fue más baja de los últimos 20 años, el peor año. Y en Sudamérica se notaron las mermas más grandes. Así como Argentina descendió el 35%, en Chile tuvieron una caída interanual del 21%. Y en Brasil, un 50% menos. ¿Quiénes lideran la producción mundial de vinos? Italia, con 48,8 millones de hectolitros, seguido por Francia, 41,9 millones, y España, con 37,8 millones de hectolitros. Lo tenemos a Palermo allá en España y entonces me sale la voz castilla. Beneficios a empresas que contraten víctimas de trata. El gobierno bonaerense reglamentó, a través de la agencia de recaudación, un beneficio fiscal para empresas bonaerenses que contraten como empleados a personas que hayan sido declaradas judicialmente como víctimas del delito de trata. Los contribuyentes del impuesto sobre ingresos brutos, que incorporen a su empresa trabajadores en esta situación, podrán imputar como pago a cuenta de ese tributo el equivalente al 50% de las remuneraciones nominales que perciban estos empleados.
Gastón Fossati, director de la Agencia de Recaudación Bonaerense, ARBA, subrayó que con esta iniciativa la provincia busca ofrecer a los empresarios un estímulo fiscal que contribuya a la reinserción laboral de las víctimas. Aseguró que al tratarse de personas en situación de vulnerabilidad, es fundamental el compromiso del Estado y de la sociedad toda para brindarles protección, asistencia y facilidades para la oportunidad de un trabajo digno que las ayude a salir adelante y progresar. Obviamente, los empleadores deberán contar con la autorización de la persona damnificada y además serán responsables de proteger en todo momento la intimidad y la confidencialidad de la información brindada. La construcción sigue complicada. Si bien ya se descarta un año recesivo para el año 2016, hay algunos datos que parecían indicar un leve repunte en los últimos meses. La construcción parecía ser uno de esos sectores, pero la tendencia se detuvo. Luego de una suba del 6,8% en el despacho de cemento en agosto y que diera lugar a un anuncio desde el Ministerio de Hacienda y Finanzas que dijeran el despacho de cemento volvió a crecer, arrancó la obra pública, cambia la tendencia. Lo cierto es que el INDEC publicó que el consumo de cemento en septiembre cayó el 11,5%, que no solo revierte la buena señal de agosto. Si tomamos el periodo que va de enero a septiembre, la caída total fue del 12,4% interanual, registrando así la mayor contracción desde el año 2002. Este indicador es clave para medir la actividad del sector y desde sectores especializados lo relacionan con que, además de haber una menor actividad económica, es señal que también existe falta de ejecución de obra pública. Bien, con esta noticia cerramos el compacto de esta semana. Les pido que continúen en sintonía, que en un ratito nomás entramos en el reportaje de esta semana que dijéramos es sobre el tema de zonas francas. Cumplimos con la tanda de y media, por favor. En instantes continuamos en el Observatorio del Trabajo. Radio Palermo. Secretos. Secretos y claves para vivir mejor. La información precisa de profesionales de primer nivel para que tu vida sea como te la mereces. Saludable. Todos los lunes a las 21 horas. Saludable. 4 de noviembre, la comparsita Rock 72 en Ciudad Cultural Conex. Circunvalación. La comparsita Rock 72 presenta su tercer trabajo discográfico, Máquina de Sentimientos contra el Viento. Engranajes de la máquina de sentimientos contra el viento. Viernes 4 de noviembre a partir de la medianoche en el Conex, Sarmiento 3131, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Anticipadas en los lugares de siempre o por sistema Ticketek. Una fiesta imperdible. La comparsita Rock 72. 4 de noviembre en el Conex. Los favores recibidos creo habértelos pagado, y si hay una deuda chica sin querer se me ha olvidado en la cuenta del otario que tenés y se la carga. Reporte Economía, un programa para que no tires a la marchanta los morlacos del otario. Reporte Economía, Sábados de 10 a 11. Conduce Ariel Cohen. La licuadora deportiva, sintoniza el show del deporte argentino. Mi mamá siempre me decía, tú vayas a entrenar, es lo máximo. Llegas a emocionarte de verdad. Siento mucho más argentina y pienso en la familia, en todos los trabajadores argentinos. En esa bandera está representada toda esa gente. Sentirse apoyado, como sentimos nosotros, creo que es algo único. Me levanto pensando en eso y entre todos vamos a levantar el deporte amateur. Muy loco, muy extraño, pero muy lindo a la vez. La licuadora deportiva, sintoniza el show
del deporte argentino. Domingos, 19 horas. Hay hockey delivery, vamos chicos, prendan la radio, todo el hockey donde vos estés. Come on, party right now. Hockey Delivery, todo el hockey donde vos estés. Los domingos a las 18 llega Hockey Delivery a Radio Palermo, donde la radio es un lugar. Continuamos en El Observatorio del Trabajo. Bien, como anunciara en el primer tramo del programa, vamos a escuchar el reportaje que hiciera Juan Domingo Palermo a Rosa Eguizábal Gándara, directora de promoción económica del consorcio Zona Franca Vigo, en el que podremos escuchar lo que nos comenta sobre acciones que han realizado para que esta zona franca brinde beneficios a España y en especial para Vigo. Es una zona franca muy activa, que incluye desde automotrices hasta proyectos aeroespaciales. Realmente es un caso interesante para aprender y trasladar a nuestras zonas francas. Vamos a pedir a Mariano si podemos escuchar el reportaje. Bueno, estamos con Rosa Eguizábal Gándara, directora de promoción económica del consorcio de la Zona Franca de Vigo. Muchas gracias por recibirnos al Observatorio del Trabajo, Rosa. Un placer. Contanos brevemente para el Observatorio del Trabajo la importancia que tiene para el desarrollo local esta zona franca, fundamentalmente en búsqueda de la internacionalización de las organizaciones, ya sea desde aquí o que quieran venir aquí a la zona franca a invertir. Pues, como sabes, el consorcio de la Zona Franca se creó hace 60 años para gestionar la Zona Franca y gracias a eso atraímos a nuestra zona un gran constructor fabricante de automotriz que es la factoría de PSA Peugeot Citroën, y gracias a eso Vigo creció extraordinariamente, ¿no? Pero además de eso, hace 25 años nos convertimos en una agencia de desarrollo económico, es decir, hacemos cualquier cosa que contribuya al desarrollo económico de nuestra área, y por eso hacemos parques empresariales. Gestionamos más de 6 millones de metros de suelo industrial, 2 polígonos en el régimen de zona franca, un parque tecnológico y otros 3 parques. Y principalmente ahora estamos trabajando en acciones que contribuyan a apoyar el emprendimiento, la innovación y la internacionalización. Ese es nuestro fuerte ahora y eso es en lo que estamos trabajando. Los programas específicos para estos temas, ¿cuáles son, Rosa? Tenemos muchos programas. Por ejemplo, en emprendimiento, empezamos a trabajar en emprendimiento en el año 2002. Ahí abrimos nuestra primera incubadora de empresas. Un edificio con un equipo gestor profesional muy especializado que ayuda al emprendedor con infraestructuras y con asesoramiento. Desde el año 2002 trabajamos con una incubadora, ahora ya tenemos 4 en diferentes puntos de nuestra área de influencia. Y en el año 2012 decidimos dar una vuelta de tuerca y para apoyar al emprendedor creamos una aceleradora de empresas que se llama hoy Vía Galicia y que ya está hoy en su 4ª edición. Vía Galicia es una aceleradora de empresas pública. Yo creo que fue la primera aceleradora de empresas pública de España y desde luego hoy la que tiene mayor dotación económica de infraestructuras, porque apoyamos a nuestros emprendedores no solo con alojamiento, sino también con mentoring, con tutorías. Se reúnen con un tutor consultor todas las semanas para ver cómo evoluciona su negocio y su modelo de negocio, y además les damos financiación para que ellos demuestren que pueden llegar al mercado. Les damos 125.000 euros para que comercialicen sus productos. Si lo consiguen, los presentamos ante inversores. Ese es el proyecto Vía Galicia del que estamos más contentos ahora. Y siguiendo ese modelo, estamos ahora promoviendo, junto con la Xunta de Galicia y con el sector, la Business Factory Auto, una aceleradora exclusivamente para el sector de la automoción. Y la hemos hecho con el sector, porque los líderes de esa aceleradora no somos la Xunta de Galicia, que es el gobierno gallego, y nosotros, la Zona Franca de Vigo, sino que es el propio sector, es la factoría de PSA Peugeot Citroën de Vigo y CEAGA, que es el clúster de automoción de empresas de Galicia. Y además ahora estamos poniendo en marcha Vía Exterior, que es una aceleradora para ayudar a nuestras empresas a internacionalizarse. O sea, hacemos muchas acciones, muchas actividades, siempre buscando el apoyo a las empresas.
Y bueno, respecto al emprendimiento, yo creo que todos estamos de acuerdo que el emprendimiento es la forma de crecer diversificándose y de forma innovadora, porque los que son innovadores son los emprendedores. Y las empresas que, por supuesto, las buenas empresas tienen sus departamentos de I+D, pero no deben olvidar nunca la Open Innovation. Fuera hay mucha creatividad y si podemos ayudarla y apoyarla y utilizarla, hagámoslo para crecer de forma sana y fuerte y potente. O sea, tradición, empresas tradicionales que buscan innovar, que buscan crecer, que buscan internacionalizarse y también la innovación de lo que viene. Exacto. El vivero aeroespacial, la última creación. También la última creación de la Xunta de Galicia, el Consorcio de la Zona Franca, la Universidad de Vigo y el sector. Porque en este proyecto estamos juntos empresas muy importantes como Airbus, INAER, Delta Vigo, Centum, el Clúster Aeronáutico Gallego, la Unión de Empresas Gallegas de Aeronáutica. Todos juntos estamos intentando potenciar este sector en Galicia. Es un sector en el que está todo por hacer. No voy a decir que la aeronáutica, pero la aeronáutica y el espacio ha crecido a lo grande, pues. Pero está todo por hacer en el campo de los drones, aeronáutica drones, y en el campo de los picosatélites y pequeños satélites, ¿no? Que ahí es una forma en la que se va a popularizar el espacio, ¿no? La subjetividad del pueblo de Galicia que han conquistado los mares, que han indagado y descubierto los mares, porque los centros de innovación y de investigación más importantes están aquí con respecto al tema de la vida en el mar y lo que es el mar en sí, y ahora se han lanzado al espacio. Sí. Yo creo que los públicos y bueno, también el sector privado, ¿no? Pero debemos apostar por cosas diferentes, ¿no? Y como te decía, son sectores en los que hay mucho por hacer. Como fueron los teléfonos móviles hace 20 años, ¿no? ¿Quién creía hace 20 años, hace 25 en Internet? Que todo vamos a hacer desde el ordenador, ¿no? Efectivamente. Y los que apostaron por aquello en aquel momento, fueron el que primero da, primero tiene, ¿no? Sí, entonces, pega primero, pega dos veces. Exactamente, ese es el dicho. Entonces, si podemos, si hay tanto por hacer y todavía hay muchas palabras que escuchar, intentémoslo. Y Galicia lo está intentando de forma extraordinaria. La Xunta de Galicia, que es el gobierno regional, ha apostado con su estrategia de especialización inteligente, que no te voy a explicar cuál es, eso tendría que contártelo en la Xunta de Galicia, pero ha apostado por este sector. Galicia es un sector, es una región dentro de España bastante tradicional, muy apoyada en el mar y en el sector primario, agricultura y ganadería, con dos pilares fundamentales que son Inditex. No sé si los argentinos lo saben, pero Inditex es gallega. Ha nacido el grupo Inditex Zara, pues es de aquí. Amancio Ortega vive con él, exactamente. Y la empresa que está en el norte de la comunidad y en el sur, como grande, tenemos la factoría de PSA Peugeot Citroën. Esos dos son los pilares industriales. Pero una economía, para ser fuerte, tiene que estar diversificada. Y para diversificarse, qué mejor que darle la oportunidad a los emprendedores, que son los que piensan cosas diferentes, ¿no? Y ahí estamos nosotros, apoyando al emprendedor. Finalmente, para terminar la nota y agradecerte tu tiempo y tu dedicación y tu explicación para el observatorio, me gustaría que le digas a los emprendedores del mundo que quieren venir aquí a internacional su organización para no dejar de trabajar seguramente en el desarrollo local de su localidad, estén donde estén, los beneficios y por qué tienen que venir a la zona franca. Porque lo damos todo por ellos. O sea, tú puedes ser emprendedor y nacer solo en cualquier lado, sin ayuda, pero si hay alguien que está dispuesto a ayudarte y apoyarte con todos los medios que tiene a su disposición, utilízalos. Es una pena que no los utilices. Galicia es un buen sitio para emprender, porque hay mucho apoyo institucional y bueno, porque somos una población muy activa y además somos primos hermanos, ¿no? Por supuesto. La comunidad gallega en Buenos Aires es, creo que, la más potente. Conocemos a los españoles en Buenos Aires y le decimos gallegos. Imagínate la fuerza que tienen. Pues eso, estamos en Galicia. Apoyamos, tenemos una industria, o sea, a pesar de que hacemos mucha hincapié y mucha fuerza en el sector primario, es nuestra razón de ser y es una fuente muy importante en nuestra economía. Además de ello, nosotros queremos crecer en otras muchas y damos mucho a los emprendedores. O sea, que un emprendedor
con su mera idea y su mero proyecto, sin ningún aval detrás, reciba 125.000 euros para poner su idea en el mercado, hay que confiar mucho y nosotros confiamos. Desarrollo local, innovación, inversión, financiación, infraestructuras culturales y materiales para que acompañen a los emprendedores. Eso es lo que es la zona franca del consorcio aquí de Vigo. Así que muchas gracias. Un placer, muchas gracias. Muchas gracias. Todas las radios en una. Radio Palermo. Hacia todo el mundo. Desde Buenos Aires. RPLM 94.7. Si te digo que sos un inversor de la vida, ¿me crees? Acordate de ese momento en el que creíste que estabas comprando un pasaje de avión, o cuando estabas pagando la pintura para terminar tu casa que tanto te costó ampliar, o cuando te anotaste en el curso de buceo, a pesar de lo que costaba todo el equipete. Hacé memoria y te vas a dar cuenta de que en realidad estabas invirtiendo en tu vida, en las cosas que a vos te importan, en esas cosas que te convierten en un inversor de la vida. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer, disfrutar, compartir, soñar. Entérate de todo, sacate las dudas, informate, visitanos en www.elobservatoriodeltrabajo.org. Bueno, muchas gracias Mariano Simut. Todo bien hasta ahora, venimos joyita. Ahora vamos a tratar de establecer una comunicación vía Skype, pero con Juan Domingo vamos a ver cómo sale porque está en pleno vuelo. Juan Domingo, ¿me escuchás? Sí, te escucho. ¿Cómo andás, Jorge? Acá estamos en el avión en Iberia, justo entrando a zona de turbulencias. Bueno, seguramente vamos a estar con una comunicación así medio retrasado, con delay, porque además de la distancia, los problemas propios del vuelo. Pero bueno, queríamos que salieras un cachito, si es posible, así de paso te olvidas las turbulencias y nos contás un poquito cómo fue la experiencia esta de estar en la zona franca de Vigo. Mirá, Jorge, maravilloso porque nos abrieron las puertas con el corazón abierto y logramos establecer un acuerdo de colaboración. La verdad que la zona franca, a pesar de la situación socioeconómica que España vive, que todos la conocen, que es de paro, pero bueno, está también con temas políticos a tiempo de resolverse a nivel nacional. Pero con respecto a la zona franca, le podemos decir de que es un polo de desarrollo muy importante que tiene que ver con lo que el general Franco en su oportunidad inauguró en el año 47 y se fue a instalar en la firma Citroën, la firma francesa. En la mayoría de los países del mundo, el sector automotriz no produce su cadena de valor en la región. Aquí, esta zona, que está hecha para impulsar el desarrollo local, una de sus principales factores de economía son, uno, la zona franca, con respecto al tema de la industria automotriz. Después tenés puerto. El puerto tiene un desarrollo socioeconómico muy importante, y también la innovación, la creatividad, el turismo. Está en una zona privilegiada porque, al igual que los Estados Unidos de Norteamérica, fundamentalmente que el estado de Nueva York, está en el paralelo 42 también Vigo. Y bueno, estuvimos conversando con Teresa Pedrosa, su presidenta, y con Rosa Beltrán, que pudieron escuchar la nota. Y bueno, estamos en diálogo para tratar de que organizaciones, emprendedores argentinos que quieran emprender Vía Galicia, que es un evento que ellos realizan, que tienen una suma importante de fondos perdidos,
para poner a disposición a empresarios argentinos que quieran internacionalizarse y de ahí entrar a Europa. Vos sabés, Juan, que yo comentaba al principio del programa que en la Argentina las zonas francas nunca lograron despegar, y de hecho, bueno, en tu ausencia al estar en Europa hubo una movida que había comenzado en julio, de la que en su momento hablamos, cuando se juntaron representantes de todas las zonas francas en la ciudad de Potrero de los Funes, en San Luis, porque las zonas francas hace 22 años que existen en Argentina y no terminan nunca de despegar, no han pasado de ser meros depósitos fiscales de lujo. Y una de las cosas que se hizo en estos últimos días es que se presentó el Consejo Federal de Zonas Francas Argentina, que reúne a todas las zonas francas operativas que hay en el país, porque se está tratando de impulsar un proyecto de ley para modificar la ley que rige a las zonas francas, que es una ley muy antigua que ha quedado obsoleta, y ayornarla, porque el mundo, yo hoy comentaba al principio, el 30% del comercio mundial se está moviendo a través de zonas francas y Argentina no puede darse el lujo de quedarse atrás. Yo comentaba que en Latinoamérica hay 400 zonas francas que dan trabajo a 760.000 personas. Acá en Argentina hay 11 y si son 2.000 empleados es mucho. Por eso es muy interesante eso que vos contabas, que no son meros depósitos las zonas francas como la de Vigo. Hay trabajo en automotrices, que vos citabas, el caso de Citroën, aeronáutica, satélites, escuchábamos, y mucho apoyo a los emprendedores. Sí, son innovadores y fundamentalmente están impulsando la innovación tecnológica. Por ejemplo, en el tema de energía, son los principales productores de energía alternativa, o sea, energía solar, energía eólica, aprovechando muy bien también y convocando a empresarios tecnológicos, ingenieros, idóneos, que quieran realizarlo a través de la zona franca y los parques y viveros. Vos sabés que así como esta población vino a la Argentina, pude conocer ahí el estado de Ligrán, pude conocer también el ayuntamiento de Bayona, donde salieron las 3 carabelas, estaba la pinta ahí precisamente. Ellos son expertos en el manejo del mar y de las pescas, la cría. Jorge, vos no sabés lo que es la cría de distintos tipos de especies, tienen un museo marítimo impresionante, estudios del mar, investigación, y ahora se han lanzado a conquistar el espacio. Están convocando a un vivero de alta tecnología y todo lo que tiene que ver con lo aeroespacial, o sea, con drones, y también con proyectos innovadores que tienen que ver con el espacio del cosmos. Así que este es un pueblo que mira para adelante. También quedamos en hacer una transferencia de conocimientos para también poder acercar a los gobiernos locales, a los gobiernos provinciales, a los gobiernos en Latinoamérica, desde nuestro Observatorio del Trabajo, que con mucho esfuerzo y dedicación venimos llevando adelante, y bueno, vamos a trabajar con ellos en estos laboratorios. Y también una primicia, Jorge, nos acaban de ofrecer, estamos en tratativa para tener nuestra propia oficina en un vivero en España. Bueno, hay muchas cosas que vamos a tener que charlar a tu regreso, vamos de a poco y no asustemos a la audiencia y menos al que está de locución en este momento. Vos decías recién, trabajan mucho en energía eólica. Una cosa que prestaba atención de lo que decía Rosa Eguizábal, que es muy importante saber anticiparse, algo que decían de el que golpea primero golpea 2 veces, ¿no es cierto? O sea, hace 20 años
era novedoso hacer celulares. Hoy instalar una fábrica de celulares es medio una obviedad. Hay que pensar qué es lo que se puede necesitar dentro de 20 años y ganar la primera mano, ¿verdad? Mira, fue un viaje larguísimo, pero la verdad que valió mucho la pena. Te digo, mirá lo que es la innovación tecnológica. Estamos hablando desde el avión con servicio Wi-Fi. Si ibas a pensar que uno podía hacer un programa vía Wi-Fi y estar comunicado en tiempo real, tratando de estar presente. Hasta corrí la nocturna en Toledo y hice 5 kilómetros en una zona bastante difícil. Acá, en este gran país que es España, y agradezco públicamente a la Fundación INCIDE, a Javier Collado y a José María Párraga, que nos abrieron las puertas en todos los lugares y nos vamos con un montón de acuerdos para acercar cursos en la zona franca de Vigo con el vivero tecnológico. Tienen una fundación y un instituto de investigación donde vamos a estar en forma permanente dando noticias de importancia. Bien, tenemos una interrupción que es lógica porque me había dicho previamente que estaba entrando en zona de turbulencia, pero bueno, lo sustancial era que nos contara un poquito de lo que pudo ver en la zona de Vigo. Liberamos a Juan, que continúe en su viaje, que todavía tiene para rato largo. No te preocupes, Mariano, ya queríamos que saliera, que la gente lo escuchara a Juan. Así que muchísimas gracias por el esfuerzo y muchísimas gracias. Juan nos va a escuchar después por grabación. Muchísimas gracias por el testimonio. Bueno, ustedes lo escucharon. En España están trabajando muy seriamente en lo nuevo. Hay que apuntar a eso. O sea, cuando decimos, bueno, hacen celulares en Corea, no nos pongamos a hacer celulares porque ya hacen celulares en todos lados. Pensemos qué es lo que hace falta dentro de 20 años. Y una de las cosas la decía Juan. Están trabajando en energía eólica, energía solar, en energías alternativas. ¿Recuerdan cuando hablamos del Sound Summit? Que uno de los premiados había sido porque habían hecho unos paneles para colocar en las casas, que los paneles generaban energía en base a la clorofila de las plantas. Por ahí viene la cosa. Tenemos que ir pensando seriamente. Y las zonas francas es una oportunidad muy buena para poder integrar cosas del exterior con cosas nuestras y poder producirlas en un lugar todo junto. Lo que él decía, en Vigo están al lado de un puerto. Bueno, por algo La Plata es la zona franca más fuerte de Argentina. Tiene el puerto de La Plata, Ensenada, Berisso, con contenedores. Está al lado de los centros de consumo y además vía Río de la Plata salida internacional. Pero hace falta crear las condiciones, porque yo recién les decía que se rigen por la ley 24.331, cuyo espíritu es de principio del siglo XX. Cuando se reglamentó ya nació vieja. Es una norma que, al decir de la gente que ahora, como yo le contaba a Juan, formó el Consejo Federal de Zonas Francas en Argentina, dicen que es una norma que está incompleta y que además, con la dinámica que tiene la evolución de las cosas, las zonas francas en el mundo ya han cambiado y van a cambiar y van a seguir cambiando. Es más, y saliendo, pero manteniéndonos relacionado con esto, hasta los puertos están cambiando. Y por algo el puerto de contenedores de Berisso se inauguró hace 3 años y sin embargo todavía no trabaja. Por algo es, porque los puertos en el mundo ya no alcanza con decir descargo contenedores y subo contenedores. Los puertos ahora se les exige que tengan una gama de servicios integrados asistiendo para ofrecer un valor diferencial, un valor agregado. Por eso es cuando hablamos de una zona franca, hablamos de un puerto. ¿Y qué me ofreces? ¿Qué servicios tengo?
¿qué vías de salida tengo? ¿Qué vías de transporte que tengo? En la ley actual hay que modificarla, hay que cambiarla y derechamente se lo digo, hay que hacer una ley nueva. Y hay una ley que se está trabajando en el Congreso que promete ayornar las zonas francas en Argentina. Es una ley de autoría de los senadores nacionales Héctor Luenzo de la provincia de Buenos Aires y Adolfo Rodríguez Sá de San Luis. Esta ley fue revisada y recibió aportes y opiniones en este encuentro nacional que yo les dije que se desarrolló por acá lo tengo, en julio de este año en Potrero de los Funes, en donde se escucharon voces coincidentes. La primera es de convencer a los gobernantes, más allá de qué signo, de qué color sean, que las zonas francas son un instrumento valioso y una oportunidad, como ha sido para Vigo, del desarrollo de las economías regionales, en este caso Galicia, pero que aspiran a ser espacios que sean algo más que acopio de cosas. Tienen que ser cosas mucho más completas y generar valor agregado, porque ahí es donde se genera el puesto de trabajo. En las zonas francas muchas veces existe el prejuicio de decir, esta gente viene a hacer competencia desleal. Pero de hecho, las zonas francas suelen ser las que están más en blanco, porque reciben una fiscalización aduanera muy fuerte, inclusive superior que las aduanas comunes. Los importadores muchas veces declaran por bultos y acá es por stock. Inclusive hay cosas que habría que rever, como las declaraciones juradas de importación. Si algo viene a la zona franca y no va a entrar nunca al país, se va a reexportar, ¿por qué pedirle una declaración jurada de importación? Inclusive declararon problemas en los nomencladores. Hay un caso en Misiones que decían, tenemos que exportar pallets y figuran en el nomenclador como acerrín. O sea, verdaderos disparates que le complican toda la operación a la empresa. Para que tomemos conciencia de la poca bolilla que se le ha dado a la zona franca en este país, hace 22 años que está normada la ley y créanme que no hay un organismo en el Poder Ejecutivo de ningún gobierno que esté dedicado a este tema. No hablemos de un ministerio, ni siquiera una subdirección nacional dedicada a la zona franca. Hay un fulano que es el contacto y al que lo llaman para preguntarle sobre alguna duda. Así están las cosas en zona franca argentina. Es una pena, porque es una gran oportunidad y en un momento en que el trabajo no abunda, hay que pensar en todas las posibilidades posibles para que los hermanos de nuestro país tengan una oportunidad laboral. Realmente el programa se nos fue muy rapidito, es un tema que me apasiona, que me interesa y que creo que muchos de los que nos escucharon se están desayunando un poco de lo que es una zona franca. Y vamos a volver seguramente sobre este tema, porque es uno de los tantos temas que merecen ser conocidos. Pero bueno, se termina el programa de hoy. Pueden ver el reportaje de hoy, el programa completo en el canal YouTube, dentro de YouTube en el canal El Observatorio del Trabajo en la Argentina. Introdujimos a todo en un tema que creo que deberían saber, con la mira en la productividad, la generación de riquezas y sobre todo lo que más nos gusta en este programa, la generación de puestos de trabajo dignos, decentes y que nos permitan progresar a todos. Nada más por esta semana, muchas gracias por acompañarnos un lunes más, nos vemos el lunes que viene de 20 a 21 horas acá por Radio Palermo. Chau. Por favor, cuídense. El trabajo posee de virtudes, leyes, novedades, dudas, desafíos y la más apasionante investigación. Políticas que mueven la economía. Todo sobre el mundo laboral y todas sus noticias entérate en El Observatorio del Trabajo. 7ª temporada. Todos los lunes de 20 a 21 horas por FM Palermo 94.7.